Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y, desde luego, y ante todo, daros las gracias por estar aquí, por dedicarnos vuestro tiempo y, sobre todo, por el esfuerzo de condensar en apenas 5 minutos lo que pensáis del medio rural asturiano y cómo veis vuestro sector y vuestro futuro, y no solo el presente, en él. Como muy bien decía José Luis Peralta al principio de la mañana, no se trata de dar soluciones, sino más bien de darle la palabra a la gente y de escuchar lo que tienen que decir y lo que opinan sobre cuestiones tan relevantes y tan importantes como su trabajo, su propio territorio, su futuro y su proyecto de vida. Dada la diversidad de los contenidos expuestos hoy aquí, del número de intervenciones, es imposible, muy difícil, recoger todas las ideas, las numerosas ideas que nos habéis lanzado y todos los datos que nos habéis ofrecido. Sí procuraremos realizar en los próximos días, a través de una publicación en formato digital que os pondremos a vuestra disposición, todas las ponencias por la categoría, el nivel y los importantes datos que nos transmitisteis y las conclusiones que ahora son, como decía Reus, provisionales. Y por eso me tenéis, antes de empezar, me tenéis que perdonar si las conclusiones no están a la altura de vuestras intervenciones. Bueno, pues así, siguiendo por el orden de las intervenciones, vamos a empezar con el tema de la mujer. Se ha manifestado repetidamente que las mujeres juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible del medio rural, y no solo porque representan el 50% de la población, sino porque ejercen funciones de vital importancia para el mantenimiento de la sociedad rural. Varios hombres, no solo las mujeres, lo dijimos esta mañana, sino varios hombres señalaron que la mujer es el elemento clave en la sostenibilidad del medio rural. Y es que en el medio rural las oportunidades empresariales no son las mismas. El mercado de oportunidades en el medio rural, todos los que estáis aquí lo sabéis bien, es más reducido. Las comunicaciones, el acceso a las nuevas tecnologías son factores que lastran esa competitividad. Y esto es igual tanto para hombres como para mujeres. Pero desde la perspectiva de la mujer eso se acentúa más, esa falta de competitividad o esa competitividad más lenta, más retrasada en el tiempo, se acentúa más. ¿Y por qué se acentúa? Por la invisibilidad de la mujer. La contribución de la mujer al medio rural se ve mermada y amenazada por factores como la falta de formación, las dificultades para acceder a las tecnologías de la información, la difícil conciliación de la vida familiar y profesional, pero por lo que realmente preocupa es por esa invisibilidad, porque son trabajadoras o somos trabajadoras que a veces no constan como tales, empleadas que no cotizan o ciudadanas que a veces no disponen de los mismos servicios que las mujeres de las ciudades. Y, sin embargo, la competitividad de las empresas, también se dijo esta mañana aquí, pasa por encontrar el equilibrio en la posición de hombres y de mujeres en su dirección, pasa por la autonomía y por la independencia de las mujeres y por utilizar la capacidad y la competencia de esas mujeres. Por eso, la sociedad actual no nos podemos permitir, no tenemos el lujo de poder permitirnos o de ignorar la capacidad, los conocimientos, la experiencia y la creatividad de las mujeres. Por eso, aprovechar su talento es una estrategia de desarrollo sostenible en términos económicos, sociales y humanos. Hay otros colectivos, algunos en riesgo de exclusión social, que también hoy nos han demandado políticas y medidas específicas que permitan reducir las desigualdades en el medio rural, puesto que hay quienes no solo tienen que enfrentarse a las dificultades inherentes a sus limitaciones, sino también a los problemas propios de estos territorios. Por eso, esos determinados colectivos señalaron aquí la necesidad de reforzar las políticas de eliminación de la discriminación de esos colectivos desde las propias políticas locales. Hay que fomentar que las empresas crean en las personas con discapacidad. Tiene que haber una normalización y una autonomía de las personas con alguna discapacidad. Y hay que valorar las capacidades de las personas y su talento, no solo poner el acento en la discapacidad. Es un tema importante porque nos dieron un dato básico esta mañana, estos colectivos en riesgo de exclusión social. Hay 1 millón de personas con discapacidad en el medio rural español, el 12% de la población rural. Y es el 9% tan solo en la población urbana o en las zonas urbanas.
A los colectivos con discriminación, a los colectivos con discapacidad, les pasa un poco como a las mujeres, tienen esa percepción de invisibilidad de las personas con discapacidad y de estos colectivos. Por eso, desde esas políticas locales hay que combatir esa invisibilidad. El turismo, pasamos al turismo. El turismo, no cabe duda, es una baza dentro de la estrategia de diversificación de nuestros territorios. Un aspecto fundamental y destacable en la trayectoria del turismo rural en Asturias es la recuperación del patrimonio rural. Solo basta pasearse por nuestros pueblos. Pero el sector es unánime en señalar que ha pasado el tiempo de crecer y ha llegado el momento de mejorar y de posicionarse. Entonces, ¿cuál es el objetivo del sector del turismo rural en este momento? Pues buscar la calidad, la profesionalidad, las nuevas tecnologías, el acceso a las comunicaciones y también acercar el turismo rural a la industria agroalimentaria y al sector ganadero, buscando complementarse. El turismo rural asturiano es ejemplo en España, lo ha sido y lo es. Y más que una excesiva oferta, aquí los empresarios rurales han mantenido que se podría hablar de una escasa promoción del turismo rural, no de una excesiva oferta. Y una punta de lanza dentro de este sector del turismo es la gastronomía asturiana. Es una punta de lanza de esa realidad que es el turismo rural en Asturias. Se necesita, nos señalaron los empresarios turísticos, una legislación más apropiada a lo que tenemos en nuestro medio rural, más dirigida a proteger a los productores, a proteger a los productos que tenemos en nuestro territorio y que no tienen otros territorios y que no tienen otros destinos, porque eso es precisamente lo que el turista busca. Lo que quiere el turista es ese elemento diferenciador, eso es lo que se busca y Asturias lo tiene. Ha de haber una formación personalizada para el medio rural, porque este medio rural es nuestro medio de trabajo, es el medio de trabajo del turismo rural. Por eso hay que cuidarlo y protegerlo. La conservación de los recursos turísticos en este medio rural asturiano es fundamental para la creación del producto turístico sostenible. Y en una cuestión en la que todos han sido unánimes y ha habido consenso y se ha repetido varias veces en las intervenciones de los ponentes del sector turístico, es que las comunicaciones son fundamentales para el sector del turismo rural en Asturias, para poder ser competitivos. Y también en el hecho de que hay que vincular a la población nativa al sector turístico. El tema de la juventud. En el tema de la juventud destaca el hecho de que hay un déficit de aprecio por lo propio. Como decía Marta, la gerente de Valnalón, hay una juventud muy capacitada que tiene que liderar el proceso de desarrollo en su territorio. Hay que buscar también para los jóvenes y para el medio rural nuevos perfiles profesionales y nuevos nichos de negocio emergentes que tienen cabida en nuestra sociedad actualmente. En cuanto al sector empresarial, en el sector empresarial ha sido unánime en las intervenciones, ha sido unánime el diagnóstico que realizaron todos los intervinientes. El medio rural asturiano tiene futuro y además es un futuro especialmente brillante si acertamos en su diseño. Vamos a empezar con las intervenciones de la empresa familiar, los representantes de las pequeñas empresas familiares que tienen mucho que ver con el medio rural, por el compromiso, el arraigo, el territorio, el esfuerzo, el sacrificio, la implicación con la familia. Son solo algunos de los puntos que identifican y que definen tanto a la empresa familiar como al medio rural. Asturias nos han dicho que es inequívocamente un medio rural y hay que dejar atrás el tutelaje y el paternalismo al que tradicionalmente se ha sometido el medio rural y hay que empezar a competir en condiciones de igualdad con otros sectores de nuestra economía. Se dijeron cosas muy interesantes en las ponencias del sector empresarial. Por ejemplo, un dato esclarecedor, pero también triste, que se han perdido más de 85.000 empleos en el sector primario en los últimos años en el medio rural. Hay mercados muy regulados y, sin embargo, sin resolver problemas estructurales y sin un modelo claro de desarrollo. Por eso hay que pensar en el futuro, por eso hay que diseñar un modelo de desarrollo integral para nuestro medio rural. Y en esa planificación, si me permitís hacer especial hincapié en los ejes irrenunciables a los que se refería Alberto de FADE,
que tienen que estar presentes en esa planificación de nuestro futuro empresarial en el medio rural. Las personas son el eje central de ese modelo de desarrollo. Evaluar los recursos que tenemos, compatibilizar la perspectiva económica y la perspectiva ecológica, tener presente la diversificación y apostar por ella, mejorar la comercialización y el uso de tecnologías, comunicación e innovaciones. Porque, como decía el siguiente ponente, tenemos que hacer y que conseguir que haya personas y que haya familias que quieran seguir viviendo en el medio rural. Y para ello hay que dignificar esa vida, hay que permitir, desde un punto de vista económico y social, que se pueda vivir dignamente en el campo. No solamente tenemos que conseguir personas que quieran vivir, sino que hay que darles esa opción de vida económica, social y fructífera en el campo. El futuro del medio rural asturiano, también se insistió constantemente en las intervenciones, está en las empresas, porque es necesario apostar por la capacitación del sector humano, por la calidad, por la innovación y por la inversión en tecnología. Asturias cuenta con productos con personalidad. Esto, desde el punto de vista económico, es esencial, es una premisa básica, y eso lo tenemos. Nos decía un ponente que esa personalidad en nuestros productos la tenemos. Lo que nos falta son las herramientas de comercialización. Tenemos productos con valor añadido, pero tenemos que ser capaces de darnos cuenta de la potencialidad de nuestros propios productos y hay que entonces saber venderlos. Y otra variable importante a tener en cuenta en el sector empresarial de nuestro medio rural es que Asturias imprime carácter a nuestra gente. Y entonces, para limar ese carácter, pues hay que cooperar y hay que colaborar entre sectores y entre territorios. En cuanto a la innovación, todos sabemos que uno de los ejes de la Estrategia Europea 2020 y que estará presente en todos los programas del periodo 2014-2020 es la innovación. La importancia de la innovación en la agricultura y en el desarrollo rural está reconocida por la Unión Europea, está presente en las sucesivas reformas de la PAC y es una prioridad. ¿Qué significa la innovación como prioridad? Algo tan elemental como lograr que las ideas nuevas y pioneras no pasen desapercibidas y no pasen inadvertidas y que se utilice el intercambio de conocimientos como herramienta para superar los retos que vayan surgiendo. Porque no vale hacer las cosas de cualquier manera, las cosas tienen que ser ejecutables, las actuaciones dentro de esa planificación tienen que ser factibles. Hay que poner en práctica los conocimientos de los que disponemos y organizarse y gestionar el medio rural. Nos decía Koldo que hay que gestionar, que es una idea muy interesante, que hay que gestionar el suelo rural como se está gestionando el suelo urbano. Y ponía un ejemplo que no debería ser un ejemplo, y es que 300.000 hectáreas, la mitad de ellas suelo público, están matorralizadas. Por eso hay que poner atención a la ordenación de ese suelo, a la ordenación de la propiedad del monte en régimen de proindiviso para su aprovechamiento forestal. Hay que, como el medio rural necesita dar cabida a proyectos piloto y experimentales cuya rentabilidad no se puede medir a corto plazo, sino más bien a medio plazo, hay que desarrollar el concepto de inversión en desarrollo e innovación. Y junto a ello han de fortalecerse iniciativas y estructuras de formación empresarial, porque son los vehículos de asistencia a aquellos que deciden afrontar un proyecto exponiendo su capital y arriesgando su propio patrimonio y el de su familia.